A grabar. Buenos días desde Los Ángeles, California, y vamos a continuar con el estudio de la doctrina secreta, de la parte de ciencia y teosofía contrastada. Esta es la reunión número 48. Hoy es el 2 de julio del 2023. Bienvenidos todos y vamos a comenzar. Emilce, por favor. Gracias, gracias. Estamos estudiando este artículo. Y recuerden que hay tres versiones del artículo. Yo he visto dos de ellas y la tercera no la he visto. O sea, la tengo, pero no la he visto. La primera está en los 5 años de teosofía. La segunda es el artículo completamente comentado por Blavatsky en la doctrina secreta. Están las notas adicionales, por favor estudienlo y compárenlo porque ella agrega más. No lo vamos a hacer aquí porque el tema de nuestro estudio no es la mónada, pero es la vida, ¿verdad? Es la ciencia y teosofía. Pero si estudian la mónada, por favor vean lo que Blavatsky agregó y arregló un poquito sobre la mónada. Y tenemos en la colección de los escritos de Blavatsky, tenemos a lo que Boris de Sirkov arregló y agregó a este artículo. Él le agregó ciertas cosas para ayudarnos, algo así, ¿verdad? Entonces, lo primero vamos a hacer es recuerden, es un grupo de estudio, no es una conferencia. Eso significa que por favor hablen, levanten la mano, ah, digan su opinión, comentarios, preguntas. Aquí estamos estudiando. Si alguien no entiende algo, por favor, estamos en familia. Solo nosotros lo vamos a saber y todo el mundo en el internet, no se preocupe. Eso queda en privado, ¿verdad? Entonces, pero pregunten, porque para eso estamos estudiando. Comenten, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es 10 puntos del resumen que vimos la vez pasada. Esto es lo que se debe saber. Esta es la fundación de lo que viene hoy, una página más. Y estas son ideas que hay que saberlas. Y aquí están las citas. En el sentido cuando digan, bueno, la mónada es esto, y le digan, ¿dónde sacaste eso? Aquí está. Entonces, fíjense. Primero, todo esto es exactamente del artículo, no le puse nada mío, una palabrita aquí y allá, pero está en roja. Dice Blavatsky, el término mónada se aplica a la vida latente. Vean cada idea. A la vida latente en el mineral, tanto como a la vida en el vegetal y animal. ¿Claro? El término mónada se aplica a la vida latente en el mineral, vegetal y animal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la vida latente? Ups. A ver, a ver. Aquí estamos. ¿Qué es la vida latente? ¿Alguien? Que no está manifiesta, sino que está potencial. Ok. Entonces, vamos a expandir esa idea que es muy importante. ¿Está potencialmente en un animal y un vegetal o la vemos ahí activa? O sea, aclara un poco la potencialidad porque si tenemos a un gato o un perro que nos abrace y a una planta que nos da frutas y se adapta, la vida está. Sí, Entonces, Está dilo en mejor. esencia, Dilo está en mejor. en, esencia. Momentito, 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 Marlon, que tiene la idea. Marlon, expresa un poquito más. ajá, en el caso cuando decimos que está latente y la diferenciamos con lo manifestado, ahora usted citó, por ejemplo, un gato que se nos acerca y nos demuestra su cariño Ujú. y nosotros le demostramos su cariño. Ahí la vida está manifestada. Ok, ¿No? está bien, gracias. Si, Tenemos a si Ángela. nosotros Ya, dime. no existimos como ser, pero es una existencia no manifestada, no percibible con los sentidos,
entonces estamos de una manera potencial o latente. Ok, chévere. Está mejor, ¿verdad? Creo que oí a Ángela. Ángela. No, 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 Martín, él ya dijo más o menos lo que yo iba a decir. Gracias. Oh, ok, gracias. ¿Alguien más? El término mónada se aplica a la vida latente en el mineral tanto como a la vida en el vegetal y animal. Piensen lo que es eso, estudienlo bien. Segundo, en resumen, la mónada mineral es una. ¿Está claro? La mónada mineral es una. Eso tiene mucha repercusión en lo que dicen los teósofos. Hay mucha gente que dice, oh, sí, yo puedo, mi vida se remonta hasta una mónada mineral, yo fui un cuarzo o algo así. Eso no es así. La mónada mineral es una. Las mónadas de los animales superiores y de los humanos son innumerables. Fíjense que no puso a los vegetales aquí y a los animales inferiores. ¿Estamos? Segunda cita. La mónada mineral es una. Eso es muy importante verlo. Entonces, nos va a hablar de lo que es la mónada. La mónada es la combinación de los dos últimos principios en el ser humano, en el hombre, el sexto y el séptimo. Propiamente hablando, el término mónada humana se aplica exclusivamente al alma dual, Atma Buddhi, y no tan solo a su principio más elevado, espiritual, vivificador, que es Atma. Interesante cómo nos presentó a Atma, un principio elevado, espiritual y vivificador. Tomen nota de esa idea. Nosotros también usamos mónada al Atma Buddhimana, es cierto, ¿verdad? Hay muchas veces que lo decimos así, Blavatsky también. Y yo creo que no hay problema en el sentido que es el ego reencarnante. Sin embargo, el término mónada es el alma dual, alma Buddhi. ¿Está bien? 4. La esencia monádica, o más bien cósmica, si se permite tal término en el mineral, vegetal y animal, aunque misma a través de la serie de los ciclos, desde el elemental más inferior hasta el reino Deva, difiere sin embargo en su escala de progresión. ¿Está bien? Entonces tenemos una escala de reinos o de jerarquías, como lo ven. A mí me gusta hablar de reinos cuando estamos hablando de nuestro planeta, así lo hace ella, y cuando lo vemos más galácticamente, universalmente, a mí me gusta hablar no de reinos, pero jerarquías de seres celestiales, etcétera, ¿verdad? Entonces nos dice lo siguiente, la esencia monádica, miren cómo la palabra cambió, o más bien cósmica, la esencia cósmica. Si se permite tal término en estos tres reinos, es la misma a través de la serie de los ciclos, desde el más elemental hasta el reino débico. Entre estos dos está el reino físico, mineral, vegetal, animal, humano, en esta escala de progresión. Esto es bien complicado, pero es muy importante, este número 4, y para eso ya nos va a dar una ilustración al final del artículo. Ahí nos vamos a dedicar un tiempito. 5. Sería muy erróneo imaginar una mónada como una identidad separada, discurriendo lentamente por un sendero definido a través de los reinos inferiores y floreciendo en un ser humano después de una serie incalculable de transformaciones. Y nos da un ejemplo de Humboldt. O sea, en otras palabras, decir que, oh, yo me acuerdo cuando yo fui un insecto. Sí, un mosquito que lo aplaudimos así. No, eso no es así, ¿verdad? Es una esencia monádica. Y es difícil de verlo, son rayos monádicos, la luz y vida de la mónada en los reinos inferiores. ¿Está claro el 5? Adela Carlos, sí. Nada, agregar nada más una cosa que también ella habla, que creo que es interesante, que coincide con todo esto que
con todo este resumen muy bueno que estás haciendo, que hay una segregación paulatina de la mónada, es decir, que comienza con una mónada única que está en el reino mineral y que no sabemos cuál es el alcance, si es planetario, si es solar o qué, y que esa es la que se va segregando, se va como dividiendo, aunque en realidad no se divide, porque estamos hablando de Atma es uno, es el reino de Ujú. de la unidad, ¿no? Pero como que va adquiriendo, pasando de un estado latente a un estado cada vez más potente, más activo, y que por lo tanto se va diversificando y va adquiriendo experiencias. Bueno, no las adquiere directamente, por supuesto, como ya sabemos, pero va pasando, va adquiriendo una especie de coloratura debido a las experiencias que van pasando, sus formas y sus principios inferiores. Yo recién le decía a Carlos si una mónada anima a toda la parte rocosa del planeta entero. Me parece una barbaridad, pero no se sabe nada sobre eso. Pero no Bueno, solamente, lo poco que se sabe es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Claro. claro, no solamente la parte rocosa, también el agua, Ah, los también. gases, la atmósfera, todo, absolutamente. El mundo mineral, Eso es. aparentemente inorgánico, ¿verdad? O Mm. inorgánico, de acuerdo a la idea de lo que es lo orgánico. Marlon, sí. Gracias, hermano. A propósito de lo que acaba de decir la hermana Adela, tal vez sea bueno señalarlo una cita de ese mismo artículo, Ujú, que dice, en lugar de decir que la mónada mineral eh, es la que vivifica todo el reino de los minerales, por decirlo de esa manera, hay que decir más bien o tratar de imaginarnos o de tener la visión de que es la mónada estándose en aquella parte de Prakriti que se conoce como el reino mineral. Estoy traduciendo así libremente la cita ujú. del artículo, hermano, para Ok. Es más fácil leer el número 6. Es que yo tengo la versión del 5 años de teosofía y en una versión de lo más extraña porque tiene una paginación diferente, entonces por eso Sí, mejor. eso es cierto, muy cierto. No, yo le recorté también en esto. Tenemos a Daniel Gambús, gracias, Marlon. Sí, hola. Sí, dos preguntas, de hecho. ¿Qué implicaciones tiene que la moneda mineral sea una? O sea, quiero decir, parece como una manifestación divina más evolucionada, puesto que está unificada, mientras evoluciona la materia hacia el reino vegetal y el reino animal, se multiplica y se divide y se separa, ¿no? Ujú. ¿Es eso una implicación o qué otras implicaciones puede tener si esta no es Ok. correcta? Eso está, en mi opinión, Ujú, perfectamente explicado por Blavatsky en la tercera proposición fundamental de la ujú, doctrina. De esta idea hay que irse ahora a la tercera proposición fundamental, donde ella explica la obligación peregrinaria y comienza con la idea de la mónada y sobre todo con el alma, el alma monádico, por decir, el alma dual, Atma Buddhi. Ella comienza con ella y dice hay una peregrinación obligatoria. Entonces explica la primera parte y explica la segunda parte. La primera parte es lo que está explicando aquí hasta el reino vegetal. Después adquiere individualización en los animales superiores poco a poco y después por méritos. Y recuerden que hay una frase ahí en español que está muy mal traducida. En inglés está mucho mejor y hay dos palabras, dos ideas que es una belleza en inglés. En español se pierde eso y creo que la discutimos no hace mucho. Me acuerdo que creo que en el internet, en el chat la discutimos, donde ella dice en la tercera proposición que adquiere individualidad
primero por un impulso natural, estoy leyendo del inglés, y después por esfuerzo autoinducido y self-devised. Y no me acuerdo cómo idealizado, algo así, ¿verdad? Fíjense bien, Ideados, ideados, gracias. ideados. Así Planeados, así me gustaría decirlo, ¿verdad? Autoideados. Ese self recuerden, es el de Platón, es el auto, el que decimos que está muy mal traducido en español. Es por ya tener la conciencia superior, ¿verdad? Esfuerzo personal, ¿verdad? Y que después nos dice y méritos. Entonces fíjense que hay una transición, impulso natural, ya una vez que uno adquiere la individualidad monádica, primero por un esfuerzo, un impulso natural, el impulso de la mónada cósmica esencial, ¿verdad? Después por esfuerzos autoinducidos y autoideados. Muy bello. Eso no está tan bonito en español traducido. Fíjense bien, dos esfuerzos fundamentales que vienen de adentro, innatos. Eso es lo que ese auto significa, self, innatos. Eso hay que encontrarlo en nosotros y de esa manera entonces son esfuerzos personales y méritos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Daniel, sí, tienes mucha razón. Eso tiene unas implicaciones y eso es pura teosofía. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, ese impulso monádico y esa evolución, esa peregrinación obligatoria. Es lo más bello que tenemos, porque ahí viene karma, reencarnación, la vida de las virtudes, los dos caminos y toda la cosmogénesis y antropogénesis. Y sería lindo que prepararas un día una conferencia sobre eso. Sí, Un buen bueno, PowerPoint. qué reto. Eso es lo Oye, bello de esto, ¿verdad? sí, Hay que sí, retarnos, ¿verdad? sí, Eso sí, es sí. lo bello. Yo todavía no lo entiendo en su plenitud, pero veo las conexiones que hizo Blavatsky para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, si la mónada, una implicación posible, corrígeme en lo que pueda Ujú. estar equivocado, si la mónada mineral es una, entonces podríamos decir que es una no consciencia consciente y que a medida que se va dividiendo en el reino vegetal, animal y humano va adquiriendo conciencia hasta Ok, llegar entonces, al plano terrenal, la conciencia que tenemos nosotros. claro, veo a Carlos que mueve la cabeza. Esto es un grupo de estudio, ¿verdad? En una casa de alguien Sí, estuviéramos todos hablando al mismo tiempo, pero aquí ¿cómo no la mueve? podemos. ¿Cómo la mueve? ¿Así o así? Estamos viéndolo así. Ah, Vamos, bueno, Carlos, vale. por favor. Carlos, por favor. Vale, Carlos, dime. Sí, no, es Adela. que yo estaba pensando que, por ejemplo, en el libro Cartas, KH le explica a Sinet que cuando se encuentre con algo que no lo puede entender bien, que use el truco de la similitud, porque como todo se puede ver desde cualquier ángulo similar, ahí se puede llegar a una conclusión. Antes pensé, ¿cómo es posible con el tamaño que tiene nuestro planeta que una sola mónada pueda animar a todo lo mineral que existe aquí? Pero después pensé, todo parte de una sola cosa y se diversifica. Ujú. Entonces, por esa misma regla de tres, la mónada es una y se diversifica. Ahí lo entendí mejor. Qué lindo. Y ese es un buen punto de partida, ¿verdad? Para las jerarquías y las escalas de progresión, etcétera. Muy lindo. Tenemos a Emilce y Hay tenemos una, a agrego Carlos. una pequeña cosita nada más. Hay Sí. una frase muy bonita de Cartol, creo que dice, tú no eres parte del universo, tú eres el universo Ujú. y el universo que se está haciendo autoconsciente a través de ti. Dice, qué maravilla. Ujú. Muy lindo, ¿verdad? Una visión orgánica universal increíble. A Emilce, por favor. Y estaría correcto verlos desde el punto de vista de los ciclos y desde
las rondas y desde todo ese punto de vista, desde el inicio del universo? Por supuesto, y eso está incluido en esa tercera proposición fundamental, donde la palabra ciclo es parte de ella, donde la palabra, la identidad fundamental de las almas con el alma universal, por decirlo así, ¿verdad? Que en sí misma es un aspecto de la raíz incognoscible y un peregrinaje obligatorio lo estoy leyendo en inglés, me disculpan. Entonces una chispa del alma universal a través de ciclos de encarnación, leyes kármicas, cíclicas, y ahí por supuesto está todo ese mundo, ¿verdad? De la vida se desarrolla en cadenas planetarias, solamente. Eso es lo que nos dice Blavatsky. Solamente se desarrollan en cadenas planetarias. Gracias. Interesante, muy interesante. Tenemos a Abby. Abby, bienvenida. Sí, bueno, es que la pregunta de Daniel Gambú me ha venido a la mente una frase que he escuchado de Juan Viña muchas veces en sus conferencias, y que él dice que un ser o una entidad, conforme va evolucionando, cada vez se va diferenciando más, ¿no? Bueno, Ok. solamente eso. Es una linda visión, ¿verdad? Una linda visión. Entonces, miren bien, estos puntos de este artículo los estamos estudiando para que aclaren, no 100%, para que adquiramos ideas sobre lo que es la mónada, ¿verdad? Que la esencia de la vida es el mundo mineral para nosotros, ¿verdad? Y la parte metafísica, que es antes de la mónada, antes de lo mineral y después del ser humano. Entonces, recuerden, desde lo más inferior, elemental más inferior, al reino Deva, y aquí Deva con mayúscula, el reino se refieren a los Dhyan más allá del ser humano. Eso lo vamos a ver después. Sería muy erróneo imaginar una mónada como una entidad separada, recuerden, número 5, discurriendo lentamente por un sendero definido a través de los reinos inferiores y floreciendo en un ser humano. Esto no es cierto. No lo vean así. ¿Alguien de ustedes lo ve así? La respuesta es no lo vean así. Entonces, si la respuesta es no lo ven así, ¿cómo lo van a ver? Tercera proposición fundamental. Y agreguen los detalles de este artículo y de muchos más de la doctrina. Número 6, que fue lo que Marlon describió. En lugar de decir una mónada mineral, y yo quité bastantes líneas porque esto es un resumen, habría sido mejor llamarla la mónada, y por favor, imagínense esto y contémplalo después que lo imaginen. La mónada en singular, manifestándose en aquella forma de prakriti, materia, llamada reino mineral. Entonces podemos aplicarlo al reino vegetal, que es la mónada vegetal, la mónada manifestándose en aquella forma prakriti llamada el reino vegetal. Ahora bien, ¿es la mónada mineral y mónada vegetal diferentes? ¿Son dos mónadas diferentes allá arriba? Arriba, metafóricamente. A ver, ¿quién dice que sí? Son diferentes. ¿Quién dice que no? No, yo creo que no. Para mí, no, para los Que demás. no que Ángela. No, que no son, o sea, que no son separados. Que es la misma mónada. Ya. Ok. Pero se me ocurre una pregunta, Ok. está muy infantil, ¿no? Porque entonces me imagino el planeta completo, ¿verdad? Y entonces el planeta tenemos lo sólido, la materia. Claro. Entonces sería parte de ese reino mineral o de ese prakriti, ¿verdad? Ajá, por Pienso supuesto. yo ahora. Por supuesto. Pero al mismo tiempo, la tierra tiene agua que no es sólida. Entonces tendríamos que mirar tal vez ese sólido como materia también.
Ok, entonces, como dijo Adela, hay que buscar analogías, Analogía. similitudes. Okay. Y vamos a buscar el ser humano. Yo vengo de otro planeta y veo a Ángela. Y digo, esto es una piedra. Si está sentada meditando, esta es una piedra y no hay espíritu, me la voy a comer. Entonces, ahora bien, de pronto dice, no, yo tengo un espíritu. Oh, sí, yo no creo en espíritu. Me la voy a comer de todas maneras. Entonces, fíjate bien, el que tener un cuerpo físico no significa algo trascendental, simplemente es el cuerpo físico. Eso nos va a decir con respecto al átomo. El átomo no es una mónada, esto es la estructura física de lo que llamamos la mónada atómica, por decirlo así. ¿Lo ves? Entonces, lo que también estás preguntando quizás es si quiere uno ver la vida lo llama Blavatsky el la en antropogénesis, el la del planeta Tierra. Este la del planeta Tierra en su forma con planeta es superior al ser humano o inferior, o mineral o inferior al animal, al mineral. Esa es la pregunta. A ver, ¿quién tiene una respuesta? El planeta Tierra como entidad viviente, que sabemos que es septenaria, etc., ¿es superior al ser humano o mineral? ¿O inferior que el mineral? Bueno, es la vida una, ¿no? No, yo sé, no me haga un truco eso. Todo es uno. Todo en reposo es uno. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿tiene un cuerpo físico? ¿Tiene una estructura física? Ok. Sí. Entonces tenemos 4 reinos físicos: mineral, vegetal, animal y humano. Hay muchos filósofos que consideran la Tierra como un animal, ¿verdad? Creo que Platón fue uno de esos, me parece. Me parece, no estoy muy seguro. Él dijo que el universo era un animal, pero en fin. Entonces, ¿qué les parece? Piénsenlo y lo discutimos. Esos son temas colaterales bellísimos, pero estamos estudiando aquí la mónada mineral. Entonces, ven el vocabulario, la mónada manifestándose en aquella forma de Prakriti. Eso hay que verla, la idea de la mónada, la idea de Prakriti y los diferentes reinos. ¿Ves? 3 ideas muy buenas. Y por supuesto, manifestando, que es la parte fojática, ¿verdad? 7. Pero es una manifestación concreta, fíjense ahora el pero es una manifestación concreta de la energía universal, todavía no individualizada. Tercera proposición fundamental. Una manifestación serial. ¿Qué es una manifestación serial? Primero, no es paralela. No tiene nada que ver con estos mundos paralelos de que hablan otros teólogos. Es serial de la única mónada universal. Fíjense que eso está en bold. ¿Cómo se dice en bold en español? Letters. Envuelto. Negritas. En negrita. En negrita. Eso sí. Negrilla. Negrilla. Bueno, esa es mía, no de Blavatsky. para recalcar la idea, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo que aún estamos aprendiendo ahora. La única mónada universal. Segundo, pero es una manifestación concreta de la energía universal. Esto es una palabra muy interesante, la energía universal. ¿Dónde vieron la palabra energía universal? La primera página del proemio. La primera página. Dice los dos siguientes, si es que la encuentro. Bueno, créanme, está ahí. A ver, el que la consigue va al de Bachán. A ver, on the first page, within the central. Ok, aquí dice. El primer dibujo, el estudiante sabe que representa el cosmos en eternidad antes del redespertar de la energía que aún está slumbering, de la energía. ¿Lo ven? Ahí está la palabra energía. Recuerden cada palabra, cada idea que encuentren en teosofía, refiérenla al primer momento que la encuentren. Está en el proemio.
El proemio nos da el vocabulario, las primeras ideas fundamentales. Entonces ahí está la energía. Aquí aparece esto, la energía universal. Y Adela, la única mónada universal. ¿Qué nos dice eso? A ver, tienes la mano levantada, Carlos, Adela. Sí, ha sido yo. Es que no se puede poner la mano de un lado o de otro. No, yo sé, pero bueno, ahí estoy tratando de intuir quién, pero Ya. es No, 50-50. lo único, a ver, ¿qué quiere decir con una manifestación serial de la única moneda universal? Lo de serial entiendo que se refiere a a las sucesivas manifestaciones que ocurren en los distintos manvántaras, uno detrás de otro, En todos los reinos de la naturaleza. en todos los reinos de la En naturaleza. Es otras decir, palabras, esa todos los reinos mónada, son seriales. Así lo interpreto yo. Todos los reinos son seriales. En cada manvantara, sea pequeño, mediano o superior, hay una continuación progresiva, ya, evolucionaria espiritualmente, pero es mm, serial, es una cadena. No es paralela como muchos teósofos dicen. Los elementales van por otro lado y de un elemental ya, menos que un mineral, o de pronto son todos ángeles celestiales sin pasar por el ya. ser humano. Eso no tiene ningún sentido. En otras palabras, esa serialidad se ve cuantificada por manvántaras y escalonadas. Así la veo yo. Y estoy abierto a citas, y ideas y opiniones. ¿Cómo la ves, Carlos, entonces? Yo estoy de acuerdo contigo, que es porque efectivamente hay ideas, escritores que han postulado que los ángeles es una evolución paralela, que tienen un ritmo, pero la verdad es que fue bastante clara en eso, de que todos tenían que pasar por el reino humano, antes o después. Y Exactamente. que, y además tiene sentido. Tiene sentido porque si no se desarrolla la auto, el sentido de la autoconciencia, el sentido de la capacidad de libre albedrío, de tomar decisiones, etcétera, y la mente y todo, es que sería absurdo, ¿no? Que Ujú. la vida tuviera distintas escalas para medir o para evolucionar una parte de la otra. No Claro. podría haber esa evolución sin eso. Yo estoy de acuerdo contigo y lo del serial sí, creo que representa esa continuidad en el tiempo, que va, porque siempre se dice que igual que que lo que somos en esta encarnación es el resultado de lo que hemos sido en encarnaciones anteriores, Ujú. que todo eso queda de alguna manera almacenado, latente en en nuestra tríada superior y en los skandhas, etcétera, pues también el universo actual es el resultado del universo anterior. Ujú. Es Ujú. porque Por si no sería un supuesto, sinsentido, un eterno repetir que no tendría por ninguna supuesto. continuidad. Muy lindo, ¿verdad? O sea, estas son ideas básicas, son las citas básicas. Y de ahí uno puede tener sus propias opiniones. Y está bien. Si la opinión dice que es paralela, está bien, es tu opinión. No vamos a discutir opiniones, ¿verdad? Pero esta es la cita básica. Ahora bien, la idea de la única mónada universal, a Carolina, sí. Gracias, Martín. Con respecto a lo que, tengo una pregunta con respecto a lo que estaban comentando de que todos los devas fueron o serán en algún momento humanos. Me preguntaba cómo podían ser primero devas y luego ser humanos. No debería ser así como en escala de evolución progresiva. Si no han sido Es muy humanos, serán en buena. algún momento. Entonces, ¿cómo llegaron a ser devas si no han pasado por toda la evolución? Exactamente, esa es la pregunta. Entonces, recuerda que, no sé si te entendí la pregunta, pero Blavatsky usa la palabra deva, al igual que Diane Chohans, menos que el mineral y más que el humano. La jerarquía, menores es conscientemente individualizadas, ¿verdad? Del mineral y más del humano. Y nos dice ella que cuando quiere referirse únicamente al superior al ser humano, usa la palabra Dianibudas para darle una expresión de que no
En otras palabras, mira, cuando uno habla de las jerarquías que son no invisibles, ¿verdad? Ella usa la palabra Deva o Dianchohan en general. Ahora, porque sea invisible no quiere decir que sea superior o trascendental. Pueden ser elementales. Y los Porque pueden estar elementales, en la escala involutiva. exactamente. Por Ah, eso uno no puede creer o pensar que ver elementales, comunicarse con elementales es algo trascendental. No, no, es menor que un mineral. ¿Lo ves? No, ya porque sea metafísico no quiere decir que sea altamente espiritual. Puede ser bien bajo y las comunicaciones tienen que ser psíquicas porque el elemental no tiene 5 sentidos, ¿verdad? Igual que los devas superior. O sea, ponte a ver eso. Tienes que tener una palabra para el mundo menos que el mineral, pero que incluye al mundo más que el ser humano, porque los dos son etéreos, por decirlo así, ¿verdad? Coloquialmente. Y ella usó Dianchohan o devas o ángeles, ¿verdad? Entonces hay las varias. Búscalo en la doctrina con Word Processor y ve las diferencias y Dhyani Buddha, cómo ella usa Dhyani Buddha. Más o menos. sí, no, ahora sí ya Ok, entendí que. chévere. Ángela. Gracias, Martín. ¿Cómo no? ¿Cómo? Ángela. Sí, Martín, no podría ser que tal vez los que no han sido humanos, o sea, los devas, o no tienen autoconciencia, o sea, siguen como una regla o unas leyes definidas, porque en algún lugar se dice que Cristo es, creo que es en la Biblia, ¿cómo se dice? El rey o algo así de hombres y ángeles, ¿no? Claro. O sea, como que los ángeles serían sus enviados, sus mensajeros, porque Por supuesto, y eso es muy teosófico, ¿verdad? Eso lo vimos cuando estudiamos, leímos un pedacito de las varias jerarquías de los seres celestiales, antes de ser humano y después de ser humano. Eso está en la recapitulación de la cosmogénesis. Hay Y una como nosotros sección. nosotros como seres, o sea, seres tenemos que adquirir autoconciencia. Tal vez el ángel o el deva todavía no lo tiene y por eso algunos tendrán que ser Bueno, tiene humanos. superiores e inferiores, hay que tener No, cuidado con eso. sí, como tú lo ¿Ya dijiste. pasaron por ser humano o no han pasado por ser humano? O no han pasado. Ok, Y, gracias, hermano. y cuando hablas de Cristo estamos hablando de un logos, ¿verdad? En el sentido antropomórfico, no un ser humano, ¿verdad? No. Jesús Rodríguez que estaba caminando por ahí en Israel, en la Palestina. No, claro que no. Okay. Ok, Estamos hablando gracias. de la parte avatárica, ¿verdad? Superior, ¿verdad? Ok, chévere. Discúlpenme Gracias. por, Está bien, ¿no? Eso está por la bien. mala Chelsea. Adela, Carlos. Sí, creo que tenemos que tener en cuenta que esto que tenemos, lo que nos ha transmitido Blavatsky y todo, es un esquema evidentemente incompleto. Y no por decir, no lo digo como en señal de protesta, sino en señal de que realmente hay muchos, pero muchos misterios todavía por descubrir y por llegar a ellos. Por Claro. ejemplo, ¿qué pasa con la vida celular? Porque Blavatsky mismo dice por ahí que cada célula hay una inteligencia Atómica, sí. Digo, monádica. monádica, algo así, exacto, pero no está en este esquema. No. Exacto. ¿Y qué pasa con las bacterias, por ejemplo? O con que no son ni vegetales ni animales, ¿no? ¿Y qué pasa con los seres unicelulares? ¿Y qué pasa con los virus? Inclusive los biólogos no saben si son vida o si calificarlos como vida o no vida, ¿viste? Porque no tienen todas las características Entonces, ¿cuál propias. es tu opinión? ¿En qué reino los pones? Yo en ninguno, lo dejo todo eso lo tengo ahí, Oh, Dios mío, hay que lo tengo tener en una la opinión. nebulosa de lo que queda por averiguar alguna vez. O sea, lo tienes ahí como me lo debes. Con A signo de Blavatsky. pregunta, Stand by. Bueno, exactamente. yo los tengo por si acaso,
de virus hacia arriba el reino mineral, el reino vegetal. De virus hacia abajo, y el virus estamos de acuerdo, no sé dónde ponerlo, reino mineral. O sea, átomos, neutrones, moléculas, todo eso lo tengo como reino mineral. Y ya cuando tiene algo como un sentido orgánico, vegetal, lo pongo como vegetal. Y Como así las hablo yo. setas, como las setas. Bueno, los hongos, claro, los hongos, Están en el medio. sabes que biológicamente los hongos son un reino aparte. Claro, pero se comportan como vegetales, ¿verdad? Se comportan como vegetales, pero En son un cierto reino aparte aspecto. porque no tienen cloroplastos, bueno, sus células No, son yo te diferentes. entiendo, pero se comportan, ¿verdad? Se comportan como Sí, vegetales. Igual que una célula en un tejido o un paramecio, son diferentes, pero tienen para mí son vegetales. yo El no día que sé, una célula me hable, va a ser un animal o un humano, pero para mí, o sea, es mi opinión y está basada solamente en una opinión, ¿verdad? Ujú, Claro. ujú. Para poner todo en 4 reinos. Eso es lo que yo quiero hacer. Y como tú dices, es un misterio. Y estoy metiendo en 4 reinos todo lo que veo en la naturaleza, ¿verdad? Ujú, ujú. Lo que no veo, por ejemplo, bien todavía, que es lo que estoy tratando de ver, es el espíritu del planeta Tierra. Mm. ¿Pertenece al mundo mineral o a un mundo suprahumano? Pero tiene un cuerpo físico. Y Blavatsky dice en un lado, en Antropogénesis, que no lo tengo a la mano, que es terrestral, menos, mineral. Y eso lo tengo que buscar Ujú. por ser físico. O sea, eso es Pero, algo, es interesantísimo, ¿eh? pero yo digo una cosa, el espíritu del planeta Ujú. es un espíritu planetario. Sí, Como exactamente. espíritu planetario tiene que ser muy superior al ser humano, digo yo. Ok, pero ella pone en algún lado, y esto es muy interesante, que los espíritus superiores al ser humano ya carecen de un cuerpo físico. Eso lo puso en la doctrina secreta en su recapitulación. Sí, sí, eso sí, eso sí. Entonces, si tiene cuerpo físico, te digo, yo quiero meter todo en esos 4 reinos, ¿verdad? Y trascendentales, más allá del humano, sin físico, aunque tiene forma material, pero ya eso es astral, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no física. Y mineral, entre mineral y humano los quiero meter a todos. Ese es mi problema personal, en mi opinión, ¿verdad? Pero tú tienes razón, a primera vista parece que la Tierra fuera un ser superior, pero en el volumen segundo, en la estancia 1, ella dice que ese la terrestre es terrestre y es muy inferior al ser humano. Pero bueno, ahí lo vamos a ver en otro momento, ¿te parece? Es muy interesante esto de los reinos en serialidad. Daniel, por favor. Sí, la pregunta, voy a para un poco la vertiente científica, ¿no? Ok. La pregunta es el vertido del segundo logos, ¿no? La materia adquiere vitalidad, la Ujú. mónada una mineral empieza a actuar, FOAT, la irradiación de FOAT también empieza a actuar, se empiezan a crear formas en, digamos, en el reino etéreo y van en cascada hacia abajo, van solidificándose, adquiriendo las formas físicas. Entonces, esta actuación es septenaria, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿quién trae la imprenta septenaria? ¿Es FOAT? ¿Es la mónada mineral que empieza a actuar sobre Prakriti, sobre la materia en cada plano? Muy ¿O es una... interesante. Y ahí es donde viene Platón. Y Ah, Blavatsky lo tomó de Platón, del Timeo. ujú, a Y ver. por supuesto del Parménides, del Ujú, uno y del mucho, de los muchos. One and ajá, many, uno de los muchos. Entonces, dice Platón, y Blavatsky lo retradujo teosóficamente, hay una idea que es la ideación cósmica, donde ujú, están todos los modelos de la naturaleza. Son eternas, ujú, inmanifestadas. Para que se manifiesten,
la jerarquía de seres divinos que se llaman ají, ¿verdad? Que no tienen cuerpo. Entonces pueden ser menos que el mineral o más que el humano, ¿verdad? Entonces ellos, por decirlo así, en neutral, contemplando esas formas, Fohat aparece y se manifiesta. Y se manifiesta en un mundo septenario. Entonces, todo lo que vemos en la naturaleza es una manifestación septenaria de esa forma una. Entonces, seres humanos, septenarios, forma una, Adán Kadmon en Kabbalah, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, las mónadas son varias, pero su forma una es en el aspecto de absolutividad. Hay una mónada. Cuando está activada, ¿verdad? Por el pensamiento divino, ahora es fojática y es inteligente. La manifestación, la existencia, la vida, la luz, todo eso ya es inteligencia fojática. Ahí es cuando en la estancia 5 nos dice el libro de Xi'an que Siu, que ahora representa el tercer logos con el Fohat, aparece como un Dios sabio, como una inteligencia sabia. Y esa es la antropomorfización del tercer logos. Más o menos. Entonces tenemos una forma una, esa es inmortal, eterna, y se manifiesta y por eso de cada universo va subiendo, por decirlo así, elevándose. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. El sol es el logos antropomórfico, ¿verdad? De las ideas que existen en ese plano Mahat, ¿verdad? Del tercer logo, el campo del tercer logo, ¿verdad? Entonces fíjate bien, relee esa parte en el proemio de la doctrina. Busca las ideas platónicas en la doctrina cuando ella habla del Fohat y de las ideas, y después lees, y si te interesa te doy exactamente el número de Platón donde está en el Timeo, esta idea él la llama Sachness, la idea de la sustancia universal, y más allá están las ideas para manifestarse, que usó el Demiurgo. Es algo muy bello, ¿verdad? Y esa es la filosofía platónica. Pero eso es una idea que tienes que trabajarla, ¿verdad? Y verla por ti mismo. Entonces estos son puntos para que vayas. Gracias, Y en el proemio está descrita muy teosóficamente, ¿verdad? Eso es lo central de Cosmogénesis. Andrés. Sí, yo estaba pensando lo que has dicho sobre el espíritu del planeta, si es inferior o es superior, a ver dónde se puede encasillar. Yo como lo veo es que, como hemos estado hablando que todo es una secuencia que es secuencial, es decir, que es la mónada que progresivamente se ha de ir revistiendo de diferentes formas de Prakriti para ir evolucionando, es lo mismo. El espíritu de la Tierra ya ha hecho todo este recorrido, no es más ni menos, porque es simplemente que va un poco más adelantado porque ya ha hecho todo este recorrido. Pero como nosotros necesitamos todavía revestirnos de Prakriti, de formas para nuestra evolución, ella también ha de poseer un cuerpo físico. La única diferencia es que nosotros aún no tenemos los vehículos despiertos completamente y ella sí. Ok, entonces sigue con analogía, con esa idea, y busca los Dhyan superiores, los Dhyani-Budas. ¿Qué cuerpo tienen? ¿De dónde provienen esos cuerpos? ¿Verdad? Y si eso concuerda con la idea de la Tierra, entonces vas bien, pero búscalo por analogía, sigue trabajando esa idea, ¿verdad? Es un buen comienzo. Sigamos, número 8. El océano de la materia, fíjense la palabra océano, prakriti, ¿verdad? El océano de la materia. No se divide en gotas potenciales. No es que el océano está lleno de gotitas monádicas, ¿verdad? Y constituyentes, hasta que, fíjense bien, hasta que la corriente, esta es una imagen, la corriente del impulso de vida llega al estado
de evolución del nacimiento del ser humano, donde ¿qué ocurre? La tendencia hacia la segregación en mónadas de ese océano de materia individuales es gradual. Esto alcanza en este punto en los animales superiores. Fíjense qué interesante. Antes de los animales superiores, si uno habla que el alma de los vegetales, minerales, animales inferiores, elementales, etc., son como un océano, una mónada única. Sin embargo, fíjense ahora lo que nos dice. Cuando llega un ser humano, la segregación en mónadas individuales es gradual, o sea, hasta llegar al ser humano. Esto hay que todo unirlo, ¿verdad? Por favor, contémplenlo. Esto es muy importante, no tomen una opinión muy rapidita. Los peripatéticos aplicaban la palabra monas al cosmos entero, en el sentido panteísta, y los ocultistas, si bien por conveniencia aceptan esta idea, distinguen de lo abstracto los grados progresivos de evolución de lo concreto por medio de términos como mónada, mineral, vegetal y animal. Esto es coloquial, ¿lo ven? Esto es con un sentido coloquial. Vamos a hablar de eso, podemos hablarnos, vamos a darnos esta libertad poética. El término significa meramente, como dijo anterior, la oleada de la marca de la evolución espiritual está pasando por aquel arco de su circuito. La esencia monádica, recuerden, comienza a diferenciarse imperceptiblemente hacia la conciencia individual en el reino vegetal. Vean bien la tercera proposición fundamental. Seguimos hacia adelante. 10. Y la última. La esencia espiritual que las vivifica a las mónadas en sus diversos grados de diferenciación es lo que propiamente constituye la mónada. La esencia espiritual que las vivifica es lo que es la mónada, está en singular. No la agregación atómica. El átomo no es más que el vehículo y la sustancia a través de la cual penetran los distintos grados de inteligencia, así inferiores como superiores. Muy interesante. Hay que tener en cuenta el esqueleto, la forma física en la entidad que está actuando. Por favor, estudien esto, traigan preguntas, traigan comentarios, y aquí es donde estamos, ¿verdad? Dice lo siguiente, vamos a continuar. Y sin embargo, como se observa en aquellas plantas que se conocen como sensibles, han tocado plantas que se cierran, todo el mundo, hojitas y se cierran, y como le hablan a uno, ¿verdad? No me toques. Hay algunas entre ellas que pueden ser consideradas como poseedoras de esa percepción consciente que es llamada apercepción por Leibniz. Blavatsky usa muchísima esta palabra y la usa de varias maneras, como Aristóteles, como Leibniz y otros. Mientras que el resto están dotadas de conciencia, pero con esa actividad interna que puede ser llamada nerviosensación vegetal, ¿verdad? Incluso la mónada vegetal sigue siendo la mónada en su segundo grado de sensación de despertar. El primero es el mineral, por supuesto. Estamos hablando de los reinos físicos. Leibniz llegó varias veces muy cerca de la verdad, pero define incorrectamente a la evolución monádica y comete a menudo equivocaciones. Para que vean eso, estudien a este señor que no sé cómo se pronuncia, Leibniz, más o menos. ¿Alguien? Leibniz. Sí, Leibniz. Lo que pasa es que le sobra la T, es sin la T. Leibniz. La T me confunde muchísimo. Leibniz. Okay. No. Gracias. Entonces dice, para concluir, existen 7 reinos. El primer grupo comprende 3 grados de centros elementales o nacientes de fuerza. Son los 3 grupos de elementales. Desde el primer estado de diferenciación
hasta de Mula Prakriti o Pradhana es otra palabra, ¿verdad? O Akasha en la India, hasta su tercer grado, son 3 grados de elementales. Esto es desde la plena inconsciencia a la semipercepción. El segundo grupo más elevado comprende, o sea, ven, aquí está definiendo los elementales, el primer grupo. ¿Está bien? ¿Qué es un elemental? Hay 3 grupos relacionados con nuestro planeta Tierra. Tienen estado de diferenciación de Mula Prakriti o de materia primordial. Hasta su tercer grado van solidificándose, por decirlo así. Y recuerden, hay una escala también de conciencia, plena inconsciencia, semipercepción. Cuidado con estos, con los de semipercepción. El segundo grupo más elevado comprende los reinos desde el vegetal al hombre. ¿Qué es lo que queda entre estos dos? El mineral. Formando así el reino mineral el punto central. Yo diría que el primer grupo son 3 elementales, el segundo grupo es el mineral y el tercer grupo, pero Blavatsky no sabe contar de la manera de un ingeniero. Así que ella cuenta metafísicamente, cuidado con eso. El segundo grupo más elevado comprende los reinos desde el vegetal al hombre. Recuerden, vegetal, animal, humano. Hay un grupo central, que es el reino mineral. ¿Está bien? Que significa giro en los grados de la esencia monádica, considerada como una energía que se despliega. ¿Lo ven? Es una energía que se despliega. Por eso estas ideas hay que meditarlas, contemplarlas. El estudio de la doctrina es contemplativo, observacional, a través de formulaciones y llenándolas con más ideas y intuitivamente tratando de hacer algo total, ¿verdad? En fin. ¿Ven los 7 grupos? 3 inferiores elementales. El reino mineral es el punto central o giro de la esencia monádica. Ya hablo de la esencia monádica antes. Y después está el tercer grupo o segundo grupo para ella como grupo, porque el mineral no es un grupo, es singular. Entonces es el vegetal, animal, humano. Bien. 3 estados subfísicos en lo elemental. 3 estados subfísicos en lo elemental. ¿Qué significa para mí? Bueno, tiene que ser más bajo que un átomo, subatómicos, y ahí viene un estudio para mí extraordinario de lo que es los elementales, que se asocian mucho, el más denso se asocia muy fácil con el ser humano, y es el fundamento básico de lo sólido, y sabemos que los átomos es el fundamento básico de las moléculas y de todo nuestro universo físico. Así que así lo veo yo, piénselo bien, podemos hablarlo cuando quieran. El reino mineral y 3 estados en el reino de lo objetivo físico. Fíjense que ella puso el reino mineral fuera de los 3 estados en el reino de lo objetivo físico. Esto está muy interesante. De ahí que para mí el mineral es desde el átomo hasta arriba, hasta los minerales y cristales y todas estas cosas bellísimas, etcétera, etcétera, pero son opiniones. Estos son los 7 eslabones primeros o preliminares de la cadena evolucionaria. Un descenso del espíritu en la materia equivalente a un ascenso de la evolución física. ¿Lo ves? El espíritu baja a la materia, por decirlo así, y eso significa que lo físico está creciendo en su concreticidad o objetividad, y un reascenso desde lo más profundo de la materia, el mineral, hacia su statu quo anterior, lo espiritual, con una disipación correspondiente de los organismos concretos hasta el nirvana, el punto que todo se desvanece de la materia diferenciada. Tal vez un diagrama nos ayuda y Dios que nos ayude.
con ese diagrama. Ahora bien, interesante que en estos días estaba leyendo un artículo de que pareciera que las observaciones indican que todos los agujeros negros se están uniendo, se están atrayendo entre ellos y todos se están uniendo. ¿Lo han leído? ¿Lo han visto? Acaba de salir. Y eso para mí va a ser el pralaya, ¿verdad? Que todo es el agujero negro, comienza toda la disolución. Es una idea que se me ocurrió leyéndola. Entonces mire bien el diagrama. ¿Lo ven? En líneas generales, tenemos en el centro una línea bien oscura y es el reino mineral. Tenemos dos líneas en la X, ¿verdad? Que es el espíritu que desciende hacia la materia y la gradual evolución gradual de la materia, lo reascendente del espíritu, disipación de la forma. ¿Lo ven? La parte de arriba se refiere a la materia, al espíritu, la parte de abajo se refiere a la materia. Lo difícil de este diagrama, y por eso lo tienen que trabajar en su casa con un lápiz y un papel, es lo siguiente. Fíjense bien, fíjense, oigan bien esto. En 2 dimensiones ella puso 4 dimensiones. En 2 dimensiones ella agregó textos y letras y líneas para representar conciencia, ascenso y descenso del espíritu a la materia, ¿entienden? Más más los 7 reinos. En estas palabras, 10 reinos, que de ahí los habla en la doctrina secreta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay más que 2 dimensiones. Ahora bien, yo agarré esto y por algo, esto está descrito aquí y yo lo agarré y me parece que es para ayudar. No sé si los ayudó con esto. Entonces, bien, lo rehice, no sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, bien. Después les mando esto, ¿ok? En el chat. Tenemos el reino mineral. Entonces vamos a comenzar. Ella dice la línea AD. ¿Ven este D? AD. La línea AD. La línea AD. Fíjense cómo trabaja ella. La línea AD. ¿Ven? En 2 dimensiones ha hecho multidimensiones. Hay que tener mucho cuidado. La línea AD representa el oscurecimiento gradual del espíritu. AD. Comienza esto a oscurecerse el espíritu. Recuerden que lo sutil bajamos al reino mineral, que es el punto medio. Aquí viene el descenso del espíritu a la materia. AD. ¿Lo ven? Después viene un DA, que es el ascenso, reascenso del espíritu a la materia. ¿Lo ven? Difícil, pero hay que verlo. Punto D indica la posición evolutiva del reino mineral desde su forma incipiente D, chiquitita, a su concreción A, donde ya está bien concreto. ¿La ven? El punto D. Este es el punto D, no se confundan, como punto. Las letras A, B, C en el lado izquierdo, este es mi lado izquierdo, quizás para ustedes no parece izquierdo, de la figura son las 3 etapas de la evolución elemental. ¿Ven? Esta es otra manera de ver la serialidad de la escala de evolución. A, B, C. 3 etapas, 1, 2 y 3 de la evolución elemental. Ahora bien, sabemos en la doctrina secreta que más bajo de lo mineral es una escala casi infinita de seres, de jerarquías. Esto es infinito hacia abajo, por decirlo así, infinito hacia arriba del ser humano, porque dice que la energía de seres es infinito, o casi infinito. Algo así dice. ¿Lo ven? Pero en relación al estudio del ser humano, nos está dando una escala septenaria y decana. En la doctrina habló más de las 3 que siguen del ser humano, que es este grupo superior. En la doctrina está, pero aquí no está mucho. Estamos más o menos.
Esto es algo fabuloso, difícil. Yo lo que les digo es que tomen esto y háganlo ustedes mismos, estudienlo, visualícenlo, agreguen la dimensión de la conciencia, la dimensión del espíritu, la dimensión de la materia y las escalas evolutivas de que son 10 o 7 y van a ver algo extraordinario en una matriz de 7 por 7. Algo increíble, algo increíble. En otras palabras. De la parte izquierda, las 3 etapas sucesivas pasadas por el impulso espiritual a través de los elementales, de los cuales está permitido decir muy poco, y poco han dicho, antes de ser aprisionados en la forma más concreta de la materia, que es en el mineral, que es la siguiente escala. Recuerde que Blavatsky le encanta decir el prisionero. Nuestra alma superior es prisionera de nuestro cuerpo inferior, ¿verdad? De la personalidad. Eso está en su artículo de los sueños. Las letras CBA en minúscula, del lado derecho, CBA, del lado derecho, yo creo que aquí metí la pata. No, aquí está bien. CBA. Son las 3 etapas de la vida orgánica, vegetal, animal, humana. 3, 2, 1. ¿Vieron los números? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Mineral, 3, 2, 1. Entonces hay 2 grupos de 3 y un grupo de 1 en el central. Estas líneas AD y DA deberían ser DA o AD. Lo que es el oscurecimiento total del espíritu es la perfección completa de su antítesis polar, la materia. Y esta idea se transmite en estas líneas, de A a D y de D a A, el descenso y el reascenso. ¿Estamos bien? Las flechas muestran la línea de desplazamiento. Tenemos 2 flechas. Fíjense, todo está en 2 dimensiones. Las flechas muestran las líneas de desplazamiento, una palabra muy importante en teosofía, el impulso evolutivo. ¿Cómo se traduce el impulso evolutivo en la tercera proposición fundamental? Obligatorio. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Y es la evolución monádica de los 3 esquemas evolutivos. Esto hay que integrarlo en una idea y tener esa visión en todo lo que vean. Esta visión, estas flechas, ¿verdad? Entonces dice, muestra la fecha de desplazamiento del impulso evolutivo, de la evolución obligatoria y ver ese impulso monádico ingresando en su vórtice y expandiéndose nuevamente en la subjetividad de lo absoluto. De lo absoluto o absolutividad desde aquí y se va hacia la absolutividad para terminar en el pralaya. De pralaya a pralaya, de lo absoluto a absoluto. ¿Está bien? ¿Fácil? Sí. Les digo que Blavatsky nos dijo que para aclarar esto, este diagrama nos lleva a un mundo increíblemente metafísico, matemático, alegórico, metafísico. Se puede estudiar por analogía cada reino, se pueden agregar los grupos superiores, que son 3, y verlo en relación con los 3 globos que nos vienen. Ahora estamos en el D. El D, E, F, G pertenecen relativamente o analógicamente a lo que vamos a hacer en este futuro. Los 3 siguientes planetas van a ser relativos a lo que vamos a hacer en el futuro. Es algo bellísimo, como todo por analogía se puede estudiar. Y hasta aquí lo vamos a dejar porque se me gastó la energía vital. Hasta aquí llegué. Entonces, a ver, comentarios. Preguntas, ideas. Si quiere volvemos a retomar, si el grupo quiere, y lo vemos con más detalle, la parte de la conciencia, la parte de la evolución, podemos ver un poquito más de la doctrina. Mi idea es ver la idea de lo que es el átomo y pasar al siguiente capítulo de la doctrina. ¿Algún comentario final, pregunta final? ¿Les interesó el artículo? Esto es avanzado, por supuesto, ¿verdad?
estos avanzados. No lo pongan en su propaganda para los nuevecitos. ¡La moneda mineral! ¡Vengan! Eso no atrae a nadie. En fin, preguntas, comentarios, Emil, Ceci. Bueno, por supuesto que a mí me gustó, me parece, me hizo comprender algunas otras cosas, ¿no? Y sobre todo ponerme a pensar, ¿para qué estoy estudiando esto? Porque es importante saberlo, pero es importante actuar de la manera como debe ir la evolución. No digo de la manera que yo creo, porque puedo estar muy equivocada, pero donde viendo esas fuerzas que se impulsan, es la voluntad, es el buddhi, es la fuerza de la vida, es la fuerza del amor. Entonces, esto me gusta, pero me tengo que replantear la responsabilidad que yo tengo en aprender esto, en comprender esto. Es lo que puedo decir. Gracias. Muy lindo. Y recuerda lo que nos dice el proemio. Del plano de actividad que es el alma del universo, Alaya, Anima Mundi, Mahat, tiene muchos nombres, Akasha, depende de la tradición. Esa es la fuente de sabiduría, de donde venimos y a donde vamos. Esa es la finalidad, que cuando nos unimos con esa alma del mundo, y para eso tenemos la voz del silencio y todos los místicos, cuando nos unimos con ese océano, adquirimos ese prajna paramita que nos da la iluminación final, que nos va a permitir la liberación como ser humano. Pero también nos va a permitir realizar que tenemos compasión por el prójimo y regresar a la caverna. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué estudiamos esto? Para ver la progresión de las mónadas, de tomar conciencia de que esa sabiduría, esa fuente universal de luz, de vida, de sabiduría, es Alaya, es el alma del mundo, el tercer logos, por decirlo así, que es el que podemos apreciar, ¿verdad? Y de ahí venimos y nos dice la voz, ese es tu maestro interno, ese es tu objeto de concentración, únete con él, merge. Únete con él, aprende de él, es tu maestro interno. Y no hagas como todos los demás que no hacen uso de eso, ni saben que eso existe. En fin, eso es lo más bello de esto. Y ya para eso estamos estudiando teosofía. Hermana Teresa, sí. Bueno, otra cosa que no sé si estoy en mi verdad o no. Yo siempre que hablo del interior, hablo del Dios interior. Yo otro no conozco, pero creo que a veces nos perdemos mucho las personas en nombres. Y yo, como tengo la memoria ya muy malina, pues no me pierdo, porque creo, y lo digo de verdad que lo creo, y creo que lo he dicho más veces, no me acuerdo porque ya me olvida. A ver, ¿qué existe en nosotros, en nuestro interior? Un corazón. ¿Qué tiene ese corazón? Amor. ¿Qué más tiene ese corazón? Los dones buenos y los dones malos. Nadie tiene que venir a darnos los dones. Nosotros somos los únicos responsables de cómo lo utilicemos. Lo utilicemos más, pues ahí está el karma para darnos un poquito de vara. Y yo creo que es lo más importante, que hagamos caso a nuestro interior y lo otro, bueno, pues ahí está. Que nos sirve, claro que sí nos sirve, pero por favor, de verdad, yo me gustaría que me dijerais si tengo un poquitín de razón, porque si no, es que me he perdido. No, tienes mucha razón. La cuestión es la siguiente. Cuando tú miras adentro y ves a tu corazón como centro de amor y de luz y de sabiduría, es porque estás espiritualizando el corazón. Hay mucha gente que ve el corazón como una masa
muscular y más nada, ¿verdad? Si tú le quitas la metafísica Claro. al corazón, lo que tiene es un músculo con unas cavidades, a 4 cavidades, ¿verdad? Y algún día a mí se me van a parar o romper o lo que sea. No es nada, es un músculo. Pero tú le diste una conexión con algo metafísico que aprendiste de alguien. La teosofía. Bueno, y de chiquita, la palabra Dios la aprendiste de alguien antes de la teosofía. Mi Y en la abuelita. palabra Dios, tú pones todo ese misterio teosófico que estamos estudiando. Llega un momento que una persona dice, no necesito más porque ya veo que en la palabra Dios y en lo que yo llamo mi corazón, que no es el corazón físico de los biólogos y de los médicos, ¿verdad? En esas 2 palabras, místicamente, has metido todo lo demás. Y está bien, está muy lindo. Ahora hay gente que quiere saber más, los detallitos. ¿Qué es eso metafísico que está en el corazón? Que para ti es indescriptible, porque decir que es luz, amor, esos son palabras abstractas, ¿verdad? Que no puedes definir. Para decir un Dios que no puedes definir es una palabra abstracta. Así que todo es muy bello. Lo que tenemos que evitar, la gran mayoría de nosotros, es que cuando lleguemos a un momento de estar exhaustos, no sé si esa es la palabra, de estar totalmente agotados del estudio, tomar un descansito. ¿Por qué? Porque entonces uno se vuelve muy místico para refugiarse en la mística que es unitaria, bella, y dice, no voy a estudiar más, porque yo sé lo que sé, está en mi corazón y está en Dios dentro de mí. Entonces el ocultista, teósofo, metafísico quiere desentrañar más, pero la mente no le da para tanto, por tanto tiempo. Entonces hay que tomar un descansito, ¿verdad? Y entonces volver al estudio. Eso es muy importante, dejar que esas ideas cristalicen, porque la mente de uno juega trucos, y uno de esos trucos son tangentes. No quiere resolver cosas que lo van a disolver. No quiere trabajar en ideas que va a perder la personalidad. Y esos mecanismos de defensa aparecen de muchas maneras. Uno de ellos es tangentes. Y tangente es confundir el tema con otro tema. No te estoy diciendo que estás confundida, estoy diciendo que estás confundida de una manera muy bella. En otras palabras, traer la moralidad a otro tema es muy bello. Pero estamos estudiando la parte metafísica. Pero llega un momento que la mente dice, basta, esto hasta aquí llega. Pero no lo sabe uno vocalizar, pero sí la mente lo llevó a otro lado. Porque fíjense bien, el momento que contemplan al Haya, estamos iluminados. Claro. Y se acabó nuestra personalidad, se acabaron todo a lo que queremos, a los que no queremos, se acabó la familia, se acabó todo. Es la iluminación y la liberación. La mente no quiere eso porque la personalidad está pegada a la familia, está pegada a la casa, está pegada a las cosas, a nuestras ideas primordiales, básicas. ¿Entiendes? Eso es lo bello de la teosofía. Te impulsa más allá y a ver tu mecanismo de defensa, que uno de ellos es tangentes. Y todos los tenemos, todos los tenemos. Martín, Mi mecanismo de defensa más bello es, le toca a Carlos. A ver, Teresa. Sí, pero fíjate que yo creo que no sé, porque yo no sé muchas cosas, pero creo que lo que normalmente estamos apegados es a nuestro yoyito y a nuestro confort. Y es por eso no salimos, por eso la mente no se nos abre. Y entonces, ¿cómo nos abrimos la mente? Cada persona es muy diferente. Claro. Y cada uno tiene su camino. Claro, Martín. Los que les atrae un mundo místico se agrupan en grupos místicos. Los que se atraen en grupos teosóficos se atraen. De ellos, decirles que sí, pero yo creo, Martín, fíjate, que estamos en un tú grupo de sirves, estudio. Sí. Tú sirves para dar unas buenas charlas, conferencias. Todos tenemos un don. Otro servirá para... Sí, lo que no sé a dónde vamos a llegar con esto. Pero está chévere lo que dijiste. Vamos a dejarlo hasta ahí, Teresita. Vamos a dejarlo hasta ahí. ahí porque no me sé explicar. Sí, no, lo podemos hablar de otra manera, pero vamos a quedarnos en las mónadas. En la mónada mineral. Martín, perdóname. Gracias. No, está bien, está lindo. Ángela, ¿tú querías decir algo? No, Martina,
levanté la mano porque tengo que salirme del estudio y Está bueno, bien, ya veré la tranquila. grabación, ¿ok? Sí, tranquila, hermana, tranquila. Gracias, Martín. Bye, Bueno, bye, Ángela. adiós. Bye, bye. Bye, Entonces, bye. Carlos, voy a terminar el share y te voy a pasar Sí. al pin a ti. Y si quieren, continuamos. Te puse como pin en uno. Pero, a ver. No, pero me tienes que dejar compartir pantalla. No es suficiente el pin. Oh, ok. Compartir. Share la pantalla. Ya. Eso voy a security. Voy a security, ¿verdad? Creo que me puedes hacer coanfitrión y ya está. A ver, dale. Lo quieres hacer fácil. Fácil, sí. Ahí está. Gracias. Ajá. Vale. Bueno, pues hoy os voy a seguir castigando un poco con los sistemas autoorganizados y vamos a ver una cosa que en principio parece así un poco abstracta, que se llama las estructuras disipativas. Bueno, la idea es que no solamente quedarnos con el nombre, sino profundizar un poco, porque hay una cosa muy interesante que se ha comenzado a gestar ya hace como 20 años o casi en la ciencia, se está gestando y está adquiriendo prominencia, ¿eh? Entonces, para ello, esta vez voy a tener que repasar algunas ideas de la física del calor y ruego que voy a tratar de ir rápido, pero ruego que tratéis, si tenéis preguntas, que me lo hagáis, que las podamos ver para que las podamos ver tranquilamente. A ver. Bueno, en primer lugar, sabemos que hay distintos tipos de energía. La energía mecánica o energía cinética, que es la que tiene un cuerpo en movimiento, que se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía eléctrica, que es la que utilizamos para iluminarnos, para que funcione el Zoom y todo. La energía electromagnética, que es la energía de irradiación, la que emitimos, la que emite la Wi-Fi, en fin, todas las señales que viajan, la luz mismo, que viajan por el aire. La energía química, que es la energía almacenada en los enlaces químicos de una sustancia. La energía nuclear, que es la energía de desintegración. Y la energía térmica, que esa es la que todos intuitivamente conocemos a través de algo que se calienta, del fuego, de la radiación que viene del sol, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero vamos a ver, energía se define básicamente en física como la capacidad de realizar un trabajo. Es decir, esta lista no es simplificada, ¿no? Hay más tipos y todo, pero nos vale para el propósito. Es decir, todo lo que sea capaz de realizar un trabajo efectivo, eso es energía. Bien, conceptos de la energía térmica. Tenemos que ver. Uno, la temperatura. Aquí nos enfrentamos con una cosa y es que se ha pensado siempre como cuando se empezó a investigar lo de los fenómenos del calor, se consideró como, bueno, como cosas, como efectos sensibles, como decir, como una idea relacionada con aquello que yo percibo, que yo veo. Yo sé que esto está caliente, digo aquí hay calor, ¿sí? Pero hay que precisarlos un poco. Entonces, aquí el cuadrito este nos explica bien un poco esto. Temperatura, dice, primero, todas las sustancias están compuestas de partículas que poseen un movimiento desordenado, es decir, un movimiento aleatorio, ¿sí? Y nos dice, si tenemos dos vasos de agua, un vaso de agua a 25 grados de centígrados de temperatura, pues las moléculas del agua tendrán un movimiento con una determinada energía, pero si lo subimos, la temperatura, lo calentamos y sube a 50 grados,
pues el movimiento va a ser mayor, la agitación va a ser mayor. Y esta, entonces nos dice, la temperatura indica el grado de agitación que tienen las moléculas. Hay una, esta agitación, ¿qué es? Es la energía cinética que tienen las moléculas que forman el objeto. Es la energía de movimiento, porque están vibrando, y cuanto más lo calentamos, más fuerte vibran. Entonces, a mayor temperatura hay mayor energía cinética. Yo le añadí aquí promedio. ¿Por qué? Porque la temperatura es un concepto macroscópico, es decir, algo que nosotros percibimos, pero que está relacionado con el promedio de energía cinética de las moléculas. No todas las moléculas tienen exactamente la misma energía, hay una distribución. Algunas tienen más energía, otras menos energía, pero tienden a estabilizarse o a tener, digamos, una media de energía cinética. Es una distribución estadística. Entonces, ese promedio de energía cinética es lo que define la temperatura. Y de hecho, hay una ecuación que relaciona la energía cinética de las moléculas con la temperatura. Bueno, pero otro concepto es la energía interna. La energía interna, que tiene en virtud del calor, de esta agitación, la energía térmica que tiene un objeto, que está dado por la cantidad total de energía cinética de sus moléculas. Y aquí tenemos que lo distinguimos de la temperatura, porque en el caso de la temperatura, digamos, lo que nos dice es que en promedio se mueven más fuerte, pero con la energía interna lo que hacemos es sumar la energía de todas las moléculas. Y aquí tenemos por un ejemplo, una barra de hierro de 2 kilos de masa a 40 grados tiene el doble de energía interna que una barra de 1 kilo a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque la masa es doble, entonces el total de energía que tiene eso es mayor. Bueno, cuando queráis hacer alguna pregunta, me levantáis la mano, o si tenéis algo que no entendéis, por favor, decidme, o queréis que lo veamos más despacio. Decimos, bueno, vaya, esto no sé por qué sale así. Bueno, ¿qué es el calor? Esta sale comprimida, espera, la voy a poner así, para que se vea. Vale, a ver, no, bueno. No sé qué tiene esta diapositiva de efecto que sale así. Bueno, el calor es un flujo de energía térmica. Por eso decía los conceptos. Tenemos temperatura por un lado, energía interna por otro lado, y por otro lado calor. Y el calor es un flujo de esa energía. Esa energía que proviene del movimiento desordenado, aleatorio, de las moléculas que componen a un objeto, a un cuerpo. Entonces, el calor, si tenemos dos objetos, uno caliente y otro más frío, el que está en azul, el calor es esa, y ambos están cerca, próximos, en contacto, o simplemente por irradiación. Bueno, se transmite espontáneamente calor, ese flujo de la energía térmica desde el objeto más caliente al más frío. Y aquí hay otro ejemplo, otro caso. Dice, tenemos dos recipientes que están separados por un tabique. Tenemos un gas, por ejemplo, que está más caliente, y otro, las moléculas se mueven más rápido, o sea, se mueven con más energía, y otro que está más frío, el mismo gas, que está más frío, y las moléculas se mueven con menos energía. Entonces, si ahora quitamos el tabique y se mezclan, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que la rapidez de estas moléculas van a impactar contra las otras y las van a agitar, pero a su vez estas se van a frenar un poco porque pierden parte de su energía cinética. Lo cual quiere decir que se estabilizan y adquieren lo que se llama el equilibrio térmico, donde ya no hay transferencia de calor. Es decir, la idea es que lo que llamamos calor, y fijaos que lo que nosotros decimos, uy, esto está muy caliente, en realidad somos sensibles al calor más que a la temperatura. Porque recordad la experiencia esta de que si metemos la mano
en agua fría, bien fría, y después la metemos en agua natural, que está a la temperatura del tiempo, nos va a parecer caliente, y viceversa. Es decir, somos sensibles a ese flujo de calor más que a la temperatura en sí. No podemos medir la temperatura realmente de una cosa, solo lo hacemos por comparación. ¿Está bien hasta aquí o tenéis alguna...? Estos son solamente unos conceptos básicos para lo que queremos ver. Bueno, Martín, dime si hay alguna mano levantada porque yo no la suelo ver, pero bueno. Muy bien, entonces ahora vamos al primer principio de la termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor. Y este primer principio dice que es una extensión realmente del principio de conservación de la energía, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se conserva y se transforma de una forma a otra forma. Y dice que si un sistema termodinámico como esto que tenemos por aquí, en el cilindro que hay un pistón y que empuja un peso realizando un trabajo. Dice, un sistema termodinámico recibe cierta cantidad de calor, Q, que se representó aquí de una llama, de un quemador externo. Se utiliza, claro, va a calentar el gas se expande y el gas entonces por el calor se dilata, expande y realiza un trabajo moviendo el peso que tiene ahí. Entonces, esto se expresa en que hay el calor que le aportamos al sistema, tiene que ser igual al trabajo realizado más el cambio de la energía interna del sistema, ¿sí? Porque ahora tiene mayor energía cinética total, puesto que lo hemos calentado, le hemos subido la temperatura. Bueno, esta primera ley es como una especie de conservación que simplemente dice que el calor es una energía, la energía térmica es una energía que hay que ponerla en la ecuación de las energías, que no hay que olvidarla. Bueno, y ahora sí vamos a la pantalla completa. El segundo principio de la termodinámica. Este es más complicado, pero tiene un enunciado muy fácil y muy intuitivo, que todos sabemos. ¿Qué dice? El calor va espontáneamente de un cuerpo caliente a otro más frío y no a la inversa. Como ya sabemos, tenemos un objeto caliente y un objeto más frío, los ponemos en contacto y ¿qué es lo que pasa? Que adquieren una temperatura media. Si tenemos agua caliente, le echamos agua fría, lo que hacemos siempre para enfriar un poco el té, ¿verdad? Luego tenemos todo a una temperatura un poco más baja de la que tenía originalmente el té, pero más alta del agua fría que le pusimos. Ahora, esto, claro, eso es algo que sabemos por experiencia directa, que esto es así, que hay una irreversibilidad de los fenómenos. Es decir, nunca vamos a encontrar que el calor espontáneamente la energía térmica vaya espontáneamente de algo más frío a algo más caliente. Sería como, la experiencia nos dice que eso no es así. Entonces de aquí sale el segundo principio de la termodinámica. Fijaos que esto indica una irreversibilidad, es decir, aquí los fenómenos generalmente en la física se pueden dar en cualquier dirección. Yo golpeo por ejemplo, una pelota, pateo una pelota y llega a un término o la detiene alguien con una energía. Y teóricamente, si este señor me la devuelve con la misma energía con la que llegó, me llega a mí y llega hasta mi pie con la misma energía con la que yo pateé. Para aquí me dice que no, que esto es irreversible. Y vamos a ver la importancia que tiene esto. Luego, este segundo principio fue enunciado por Clausius en 1865. Os pongo la fecha para que lo situéis porque fijaos que esto es algo anterior a la doctrina secreta. Cuando Blavatsky escribió, yo creo que ella todavía no tenía conocimiento de esto.
porque habla muchas hipótesis del calor y todo, pero de ideas mucho más antiguas, de la hipótesis de Lavoisier, de Flogisto y de no sé cuánto que ya habían sido desechadas por esto. Entonces recordar que en ese entonces las comunicaciones científicas no corrían como es ahora, que nos dicen, oye, parece que todos los agujeros negros están tendiendo a acercarse o algo así, ya lo sabemos en cuanto fue publicado. Bueno, dice Clausius, lo que dijo es que es imposible que un proceso que tenga como único resultado el paso del calor de un foco frío a un foco caliente. O sea, él dijo lo que intuitivamente sabemos, pero lo enunció matemáticamente, que es lo que tenemos representado aquí en este primer diagrama. Nunca sucede así, del foco frío al caliente. Kelvin, Lord Kelvin y luego Planck, Lord Kelvin en 1873 más o menos, le dio otro enunciado o una consecuencia de esto y dijo, es imposible construir una máquina que operando en un ciclo, como son los motores de un coche o el motor del refrigerador o del aire acondicionado, produzca como único efecto la extracción de calor de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Es decir, que dice que no se puede hacer ni siquiera obtener, no se puede, digamos, poner calor solamente operando en ciclo. Necesitamos siempre dos focos, un foco caliente y un foco frío. Esto lo que dice es que no se puede tener un motor térmico ideal, es decir, que saco calor de algo y obtengo trabajo y no desperdicio nada. Dice, por eso, por ejemplo, un barco no puede funcionar sacando energía térmica del agua del océano, porque está más fría que el medio ambiente y no puede funcionar con eso. Y bueno, y aquí viene una definición importante que es la definición de la entropía. La entropía, S, que se la llama con S del sistema, define la aleatoriedad o desorden que es siempre creciente hasta el estado de equilibrio. Es decir, nosotros tenemos una masa de agua más caliente, otra más fría, las ponemos en contacto, se mezclan y el sistema va evolucionando hasta tener una temperatura media, pero entonces el desorden, porque antes teníamos por un lado moléculas más calientes, por otro lado moléculas más frías, pero luego se juntan todas y ya las tenemos todas mezcladas. Y entonces hasta que llega al estado de equilibrio. Y el segundo principio lo que dice es que el desorden, y esto es muy importante para lo que queremos ver, el desorden es siempre creciente hasta el estado de equilibrio. Esto ha provocado que muchos dijeran, bueno, parece que el universo todo tiende a un desorden permanente, a un desorden constante, y sin embargo, cuando uno se sale de los ejemplos estos sencillos y todo, vemos que hay alguna contradicción, que hay algo que no cierra, es decir, sin embargo nosotros observamos orden en el universo. Vale, no sé por qué salen mal estas diapositivas. Vale, vamos a verlo aquí. Estados de equilibrio del sistema. Los estados de equilibrio, recordemos, hay tres tipos, que son el estático, como una bicicleta aquí apoyada en un poste, nadie lo mueve, no pasa nada, está ahí, es estático. Un sistema que está cercano al equilibrio, como un péndulo, que se está moviendo, no está en equilibrio exactamente, pero está cercano al equilibrio. Siempre pasa por un punto de equilibrio intercambiando energía cinética con energía potencial. Según se eleva, la gravedad aumenta su energía potencial, la gravedad por el campo gravitatorio le hace bajar, aumenta su energía cinética hasta que llega al punto mínimo y vuelta a empezar. Y el sistema que está lejos del equilibrio, lo cual no significa, este ejemplo, bueno, no creo que no está hoy, pero le va a gustar a Gilberto, porque es un señor andando en bicicleta. Dice, es un sistema que está lejos del equilibrio, sin caerse, dice, no quiere decir que se caiga, sino que está lejos del equilibrio, que no está en equilibrio
ni termodinámico, ni estático, etcétera, porque el ciclista interactúa, aporta energía suya, de energía química, para mover la bicicleta, para darle los pedales, para darle dar realimentación, etcétera. Y entonces dice que hay interacción entre el ciclista y la bicicleta. Y esto es un sistema, un ejemplo de un sistema lejos del equilibrio. Ahora bien, ¿qué ocurre con los sistemas biológicos? Bueno, un sistema biológico está realmente lejos del equilibrio. Intercambia materia, energía e información con su entorno. Fijamos que aquí, por ejemplo, tenemos, van desde un átomo, en este caso un átomo de fósforo, que está presente en el ADN y en las moléculas, estas son moléculas de ATP, son moléculas de energía para las células. En las mitocondrias, un orgánulo, es otro nivel de organización, porque esto es decir, bueno, estos sistemas son altamente organizados. Su organización es compleja, creciente y además está estructurado en muchísimas capas. Aquí, por ejemplo, desde el átomo de fósforo, la molécula, el orgánulo que utiliza esta molécula, que es la mitocondria, la da energía, luego dentro de la célula que tiene estos orgánulos, dentro de, en este caso, una neurona, dentro de un tejido como un ganglio que tiene un montón de neuronas, luego esto dentro de un cerebro, por ejemplo, de un órgano, y esto dentro de un organismo, este organismo dentro de una población, y esto dentro de una comunidad, de un ecosistema, y así. Entonces, decimos, bueno, no era que si los sistemas termodinámicamente tendían a la entropía máxima, al desorden máximo, ¿por qué? Lo que vemos es un orden fantástico, absoluto. La respuesta es que no se puede aplicar el segundo principio porque no se trata de sistemas que están en equilibrio. Entonces, en el universo realmente, además de los sistemas biológicos, vemos una organización, una tremenda organización en muchos niveles, por no decir a todos los niveles. Ecosistema terrestre, sistema solar, galaxia, cualquier cosa que veamos, siempre vemos que hay una organización. Entonces la gran pregunta es, ¿y qué pasa? Entonces no valen las leyes de la física. Y aquí es donde os quiero presentar a este señor. Ilya Prigogine es un señor nacido en 1917, murió no hace mucho, 20 años, en 2003, estará disfrutando de su bachán, supongo, y ha sido premio Nobel de Química en 1977 por presentar el concepto de las estructuras disipativas. Pero lo que hizo Ilya es que presentó un enfoque revolucionario integrando distintos campos de la ciencia. A él no le gustaba esto de que tengamos por un lado la física, por otro lado la química y por otro lado la biología, y no tienen nada que ver y se contradicen entre sí. Entonces, él aclaró bastante de esto y por esto le dieron su premio Nobel, y es algo fundamental en el caso de los sistemas autoorganizados. Y se creó el concepto de estructuras disipativas, que son estructuras que están lejos del punto de equilibrio, como la bicicleta y ciclista, o como la célula, o como cualquier organismo vivo. Dice, para describir a sistemas tales como las células de los seres vivos que intercambian materia y energía, es decir, no están en el caso del segundo principio de la termodinámica, y por lo tanto no se aplica aquello de que su desorden, su entropía o su desorden aumentan constantemente hasta alcanzar el equilibrio. Intercambian materia y energía con el medio. Son sistemas caóticos. Lo de caóticos, ¿qué quiere decir? No quiere decir que no tienen ninguna ley, es decir, todo lo contrario. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero tienen una organización estable. ¿Recordáis cuando hemos hablado antes, en otras ocasiones, de los sistemas autoorganizados, que era muy importante los patrones de organización, los patrones emergentes que aparecían en los sistemas? Aparecían de manera espontánea. Lo de espontánea entre comillas, pero espontánea, ¿no? O sea, no estaba causada por algo material, ni por las moléculas de tal tipo, ni tal.
y que además es evolucionante, es decir, que evolucionan, que tienen una tendencia a modificarse y a adaptarse, y no solamente adaptarse, sino además a buscar una trascendencia. Son procesos irreversibles. Ya esto ya lo decía el segundo principio de la termodinámica, pero además cuando lo aplicamos aquí, más todavía. Y esto es muy importante porque filosóficamente implica que efectivamente hay una flecha del tiempo. Prigogine decía que, claro, para la física prácticamente esto es irreversible, porque el movimiento de los planetas, tú si lo hicieras al revés, responde a las mismas leyes, y si la trayectoria de un objeto pones el tiempo o lo haces retroceder negativamente en la ecuación, siempre va bien. Las ecuaciones valen para cualquier sentido del tiempo. Pero él decía que en la naturaleza no, que en la naturaleza hay una flecha del tiempo, y esto tiene mucho que ver con lo que estudiábamos recién de la moneda mineral, respecto de que efectivamente hay un proceso de evolución. Esas dos flechas que ponía Blavatsky en el diagrama, esa presión de la evolución, la peregrinación la peregrinación obligatoria para las mónadas, es realmente esa flecha del tiempo, ¿no? Y que todo esto que él construyó es uno de los fundamentos de los sistemas autoorganizados o de las ciencias de la complejidad, como también se le llama. Los sistemas caóticos, ¿qué son? Sistemas del caos. Son sistemas deterministas, ojo, es decir, están sujetos a leyes, pero son extremadamente complejos. Están gobernados por ecuaciones no lineales, contrariamente a lo que analizamos en física, etcétera, que generalmente por la complejidad de resolución matemática nos quedamos con ecuaciones que son o lineales o que tienen ecuaciones diferenciales lineales, o a lo sumo con una sola potencia, etcétera. Pero aquí no, aquí son realmente alineales totalmente y tienen muchas variables. Es decir, que hay muchísimas variables. La teoría del caos fue desarrollada por Edward Lorenz, que vivió entre 1917 y 2008, es decir, es del siglo pasado, y dice que a pequeñas variaciones en alguna de las variables de un sistema pueden producir cambios notables en el sistema, incluso bifurcaciones. Es decir, que tenemos un sistema, un ejemplo, el clima, un pequeño cambio en la temperatura, o porque hay un incendio forestal, como ha pasado, fijaos, en Canadá recientemente, un gran incendio forestal en Canadá, hace que esa masa de aire, esa masa de hollín, de dióxido de carbono y de productos del incendio, viajen por la alta atmósfera, y nosotros aquí en Madrid hemos tenido el cielo turbio desde hace unos días, y ese oscurecimiento era tenue, ¿no? Pero era como si hubiera una neblina. Pues nos dijeron los meteorólogos que se debía precisamente al humo que venía de los incendios de Canadá. Y eso provoca que el sol, por ejemplo, no caliente lo suficiente, que la temperatura baje, que haya... Es decir, hay un montón de factores que afectando a uno, se afecta a lo mejor de manera notable a todo el sistema. O el fenómeno del Niño, por ejemplo, en las corrientes, la ruptura de una corriente oceánica que provoca que entonces haya tormentas más severas, etcétera, en su camino. Ejemplos de sistemas caóticos son el clima, una luz de nieve, está todo en equilibrio, pero una pequeña perturbación, y a veces ha resultado ser el disparo de un arma que produce una estampida y se empieza a caer la nieve, provocando una luz. Las organizaciones humanas, un pequeño incidente, como pasa ahora en Francia, ¿no? Un pequeño incidente causa una estampida y un desastre. La economía,
Ya sabemos que es caótica, pero además es caótica matemáticamente también, además de intuitivamente. Y esto está ejemplificado en lo que se llama el efecto mariposa, que proviene de un viejo adagio chino. Dice, una mariposa bate sus alas en algún lugar del mundo y llueve en las antípodas. Es una exageración, pero dice bien lo que es. Y en el budismo, recordemos que está el principio de interdependencia. Todo lo que existe está conectado y es interdependiente. Y aquí en el diagrama lo que vemos es las soluciones o los estados, un diagrama de estados de un sistema caótico que tiene dos atractores, que son estos dos puntos aquí negros, que las soluciones van por estas líneas y según se van variando cosas pasan de un lado a otro, pero fijaos que hay lo que se llaman dos atractores, es decir, donde parece que atraen a las soluciones que siempre se quedan por ahí, aunque son extremadamente difíciles de predecir. Bueno, aquí esto, ya estamos prácticamente sobre la hora, me queda esta diapositiva y la siguiente. Yo creo que quizá podemos ¿Por qué dejar... no lo paras aquí y pides preguntas y terminamos la sesión? Eso ¿Te es. parece, Carlos? Sí, perfecto. Y si alguien tiene comentarios o preguntas, para terminar en la hora, ¿verdad? Sí. Se me han dormido todos. No, puede ser una broma. Sí, Puede Ana. ser una broma. ¿Será que entonces empujando el carro se acomodan los zapallos? A ver, Carlos, ese es el desafío. Ese es el desafío. Empujando el carro se acomodan los zapallos. Pues sí, lo que pasa, fíjate que es un sistema caótico en sí porque una pequeña piedra que haya en la carretera, en el camino, hace que el carro se la dé, y el equilibrio al que logran los zapallos, pues es totalmente diferente. Y no puedes predecir. Una cosa importante de esto como comentario es que no puedes... se podría teóricamente, si supieras absolutamente todas las variables de entrada, predecir cuál será el estado del sistema en un momento determinado. Entonces, lo importante aquí es que hay que recurrir a la estadística. Y la estadística no porque sea esto aleatorio en sí, sino porque realmente no puedes conocerse todas las variables del sistema. Daniel, sí. Hola Carlos, bueno, buenas tardes a todos. Mira, cuando estabas explicando los sistemas caóticos, no sé, lo que se me vino a la mente fue el karma, ¿no? Pienso que el karma puede funcionar como un sistema caótico, ¿no? A ver, claro que sí. De hecho, yo en el curso este que tengo, en el libro de la teosofía en el siglo XXI, lo pongo precisamente dentro de cómo recibimos, cómo sembramos y sí, cómo recibimos. Y decir, claro, hay muchísimos factores, muchísimos, y pongo justamente esto de los sistemas caóticos en el medio, porque decir, es que realmente el efecto que recibimos es como esta curva. Por ahí es la superposición de un montón de factores, de karmas, de cosas que hicimos en el pasado, pero en el pasado a lo mejor de inmediato, ¿no? De hace 5 minutos, con la superposición de cosas que hicimos en un pasado muy remoto, que se manifiestan ahora, y de cosas que otros están haciendo, que son causas nuevas y que también nos están influenciando. Exacto. Que no solo depende de nosotros, hay tantas variables que realmente a veces es inocente decir que solo la culpa es nuestra, la culpa es de muchas variables. Exactamente, no lo sabemos. Por eso la actitud más sabia es decir, mira, yo en este nivel no puedo saber si, a lo mejor sí, me doy cuenta, dice, uy, metí la pata y esto pasó por esto que hice. Pero muchas veces nos viene algo y lo que, ¿qué podemos decir? Decir, mira, yo no sé si ha sido un karma mío o es algo nuevo que me viene por culpa de otro, pero bueno, la cuestión es que está aquí y tenemos que enfrentarlo. Exacto. Y enlazado con el efecto mariposa, que puede ser allá en el otro lado del mundo y nos llega aquí a nosotros. Así es.
Gracias, Carlos, interesantísimo. Gracias, gracias. Gracias. Es muy interesante cómo la idea de la vida está asociada con la idea de la energía, ¿verdad? Y como fuente de vibración y de acción. Eso a mí me fascina. Y tus exposiciones son increíblemente refrescantes de ver esa conexión constantemente, los diferentes tipos de energía. Gracias nuevamente por repasar. Eso es básico para entender un aspecto de la vida, que es ese movimiento, esa necesidad a evolucionar, esa peregrinación obligatoria, ese impulso monádico. Eso es energético. Eso tenemos que ver en todo, ¿verdad? Planeta, todo está moviéndose. Todo. Yeah. Algo increíble. Muchas gracias, Carlos. Bueno, con esto terminamos. El próximo domingo, que será que tengamos reunión, que será el domingo. Es el domingo próximo. En 2 domingos. Sí, no vamos a estar nosotros porque salimos de vacaciones. Ok. Entonces, eso será estamos en julio. Eso es julio 16. 16. No, 16. Carlos. Ok. Nosotros estaremos ya el primer domingo de agosto, que será el 6, ese sí. Ok. Tengo una pregunta. Está ¿La grabación escrito... esta que la subís al grupo Teosófico Interamericano? ¿La grabación? ¿Dónde la ponéis? Sí, eso lo hace Francisco. Yo se la mando a él en un par de días. Y en 2-3 días estará allá. Yo creo que en la próxima reunión vamos a volver con el diagrama para verlo en más detalle y terminar el último párrafo del artículo y comentarios, porque es tan importante ver la evolución de la escala evolutiva, ¿verdad? Y vamos a ver un par de párrafos de la doctrina secreta donde Blavatsky comenta este artículo. Me parece que sería una buena continuación. ¿Ok? Por favor, repasen el artículo y busquen el diagrama y dibújenlo ustedes mismos, ¿verdad? Hola, nena. Y bueno, seguimos estudiando. Que Me está tengan diciendo mi nieta, dice, Sí. ese señor es de Estados Unidos. Sí, ahí estamos todos unidos. Es tremenda. Estamos todos unidos en dos Ay, fuerzas será. políticas y religiosas imposible de unirse. Bueno, entonces muchas gracias. Emilce, ¿tienes tu campana para terminar la charla, la reunión? Disculpa. Muchas gracias a todos y nos Gracias a vemos ti, un par de Martín. semanas. Gracias, Carlos. Que te Gracias. mejores. Adela.